Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 11. Acabas de detener el tiempo. Dentro del carruaje, que era arrastrado a una velocidad notable por un dragón terrestre, el paisaje de la capital de Lugúnica se alejaba rápidamente en la distancia. El carruaje en sí era un asunto lujoso, mucho más opulento que los simples y utilitarios carros que circulaban por los mercados de la ciudad. Su madera pulida brillaba bajo la luz del sol que se desvanecía, y los lujosos asientos de terciopelo eran un testimonio de la riqueza y el estatus de su propietario. Encaramado precariamente en el techo, asegurado por la poderosa magia de hielo de Puck, había un bloque de hielo grande y perfectamente cúbico. Dentro de sus profundidades cristalinas, la silueta de una mujer era claramente visible, congelada en un momento de eterna quietud. Solo quedaron expuestas su cabeza y su largo y suelto cabello negro, este último azotando salvajemente con el viento creado por el rápido paso del carruaje, una macabra bandera de derrota. Dentro del vagón, la atmósfera era una extraña mezcla de tensión y camaradería naciente. Killua permaneció sentado en silencio, con sus ojos azules fijos en el paisaje que pasaba a través de la pequeña ventana, y su mente como un torbellino de pensamientos. Estaba escuchando la emocionada charla de Subaru, que parecía llenar todos los espacios disponibles en el vagón. No puedo creer que ese dragón nos esté atrayendo tan rápido. Subaru exclamó, su voz era una mezcla de asombro y maravilla infantil. Es como un caballo sobrealimentado. Puede volar también. Emilia dejó escapar un pequeño suspiro paciente y una suave sonrisa en sus labios. Lamentablemente, los dragones terrestres no pueden volar, respondió con su voz suave y melódica. Pero son increíblemente rápidos. Nos permiten recorrer grandes distancias en un tiempo relativamente corto, habló con la tranquila autoridad de alguien que había crecido con esas criaturas y encontró su presencia perfectamente normal. Los ojos de Subaru brillaban de emoción. Eso es increíble. Quizás algún día pueda montar uno como un caballero monta un caballo. Por supuesto, eso será cuando aprenda magia. Ya estaba soñando despierto, imaginándose a sí mismo como un héroe apuesto sobre un magnífico corcel. Killua, que había estado observando en silencio, finalmente decidió intervenir. Se reclinó en su asiento y colocó las manos detrás de la cabeza en una postura de exagerada informalidad. Sí, probablemente te caerás en tu primer intento, dijo, con la voz llena de sarcasmo seco. Pero bueno, seamos todos optimistas por ti. Sus palabras fueron un golpe juguetón, una forma de perforar el ego inflado de Subaru. La cabeza de Subaru giró hacia él y sus ojos marrones se estrecharon en señal de fingida ira. Oye, podré hacerlo. ¿Cuál es el problema? Todo lo que necesito es un poco de entrenamiento. Y además, hizo una pausa, un pensamiento repentino y más serio cruzó por su mente. Miró hacia el techo y tenía una expresión de genuina preocupación en su rostro. ¿Es realmente una buena idea mantenerla ahí arriba así? ¿Qué pasa si se libera, se cae o algo así? Hizo un gesto hacia arriba, indicando que el asesino estaba congelado. La expresión de Emilia se suavizó, un toque de arrepentimiento parpadeó en sus ojos violetas. No me gusta que tengamos que hacer esto, admitió con voz tranquila. Pero estoy de acuerdo en que es necesario. Esta es la única forma segura de transportarla. Y no os preocupéis, añadió, con una nota tranquilizadora en su tono. La magia del padre es increíblemente fuerte. Ese hielo es al menos 10 veces, tal vez más duro y más fuerte que el hielo normal. Sin mencionar que tiene la forma de un cubo perfecto. Parecía casi orgullosa de la perfección del cubo, una pequeña y entrañable peculiaridad. Subaru parpadeó, sin comprender del todo el significado de la forma del cubo, pero lo dejó deslizar. Una pregunta más urgente había estado ardiendo en su mente desde que abandonaron los barrios marginales. Por cierto, preguntó, mirando alrededor del vagón como si esperara que el gato apareciera entre las sombras, ¿dónde está Puck? ¿Por qué se fue tan de repente?
Killua, que también se preguntaba por la ausencia del espíritu, desvió la mirada de la ventana hacia Emilia y despertó su curiosidad. Estaba ansioso por escuchar la respuesta. El rostro de Emilia cayó levemente, una sombra de melancolía recorrió sus rasgos. Me temo que el tiempo de papá se acabó, explicó con voz suave. Por el contrato que tengo con él, solo puede permanecer manifestado hasta altas horas de la noche. Después de eso, necesita tiempo a solas para recuperar el maná que ha gastado. Habló de las mecánicas mágicas como si fueran tan naturales como la respiración. Subaru, que estaba familiarizado con el concepto de maná y contratos mágicos de innumerables videojuegos, asintió en señal de comprensión. Podía comprender la mecánica, pero las implicaciones aún le eran ajenas. Ya veo, dijo pensativamente. ¿Pero qué significa realmente para él ser un gran espíritu? Sé que Puck es realmente fuerte, aunque parece un gato lindo, y es una especie de padre tuyo, pero hizo una pausa, su mirada parpadeó hacia el hermoso rostro de Emilia, luego regresó a la imagen del gato pequeño y esponjoso en su mente. Estaba tratando de conciliar las dos imágenes, de entender la logística. Realmente no tiene sentido que él pudiera haberte engendrado. Las palabras surgieron antes de que pudiera detenerlas, una observación contundente y honesta que flotaba en el aire. Killua se quedó paralizado y sus ojos se abrieron con incredulidad. Miró fijamente a Subaru como si le acabara de crecer una segunda cabeza. Literalmente no tienes filtro, ¿verdad? Dijo que su voz estaba mezclada con una mezcla de incredulidad y exasperación. Subaru se erizó y su rostro se puso rojo. ¿De qué estás hablando? Estoy haciendo una pregunta seria. No me digas que tú tampoco tienes curiosidad, Sherlock. Él respondió con la voz defensiva. Killua simplemente dejó escapar un resoplido corto y burlón. El apodo se había convertido en un elemento básico de sus interacciones, un apodo que Subaru usaba más por costumbre que como una comparación genuina. Killua hacía tiempo que había dejado de preocuparse por ello. Simplemente miró a Subaru con una expresión sardónica, un comentario silencioso sobre la falta de tacto del niño. Emilia, sin embargo, no pareció ofendida. En cambio, dejó escapar una risa suave y melódica, cuyo sonido era ligero y reconfortante. Él no es mi verdadero padre, explicó con voz suave. Él fue quien me crió. Hizo una pausa y un destello de profunda y antigua tristeza pasó por sus ojos, una sombra que ambos chicos notaron de inmediato. Pero ella respiró hondo y continuó. Después de perder a mi familia realmente no lo recuerdo con claridad, pero Puck ha sido quien me ha cuidado desde que tengo memoria. Estoy feliz con él y lo considero como un verdadero padre. Su voz era firme, pero había en ella una vulnerabilidad que era a la vez desgarradora y hermosa. La expresión de Subaru se suavizó. Sintió una punzada de empatía por ella. No te preocupes por eso, dijo con una voz inusualmente suave. Luego, en un intento de aligerar el ambiente, se agachó debajo de su asiento y sacó la bolsa de plástico que llevaba. Contenía algunos paquetes de patatas fritas y algunas botellas de zumo, ahora ligeramente calientes por el interior del vagón. Los colocó en el asiento a su lado, ofreciéndolos a los demás. Emilia inclinó la cabeza, con los ojos violetas muy abiertos por la curiosidad. ¿Qué son estos? Ella preguntó, con la voz llena de asombro. Nunca había visto nada parecido. Miró el plástico arrugado y el embalaje de colores brillantes, como si fuera un artefacto de otro mundo. Los ojos de Killua se iluminaron. Extendió una mano y Subaru, sin una palabra de protesta, le entregó un paquete. El niño de pelo blanco lo abrió con facilidad y le dio un mordisco. Una mirada de satisfacción pura y sin adulterar se extendió por su rostro. Esta es la vida, declaró, con la voz apagada por los chips. No puedo creer que realmente esté comiendo esto. Fui a muchos lugares de esa ciudad y lo único que pude encontrar fueron dulces raros y caros. Y yo no tenía dinero en ese momento. Esto es mucho mejor. Estaba saboreando cada bocado crujiente. Subaru se rió, un sonido genuino y cálido. Por fin, por una vez, actúas como un niño normal. Sabes, todavía me cuesta creer que alguna vez fuiste un asesino. Estaba bromeando, pero su voz estaba llena de afecto. Killua simplemente se encogió de hombros y su expresión era ilegible. Piensa lo que quieras. Realmente no entiendo por qué es tan difícil de creer.
No es que lo esté ocultando. Se metió otro chip en la boca, masticando fuerte. Los ojos de Subaru, que tenían una distintiva cualidad felina, brillaban de diversión. No es que no te crea. Es solo que pareces más un niño con superpoderes. Uno complicado, pero un niño. Incluso me recuerdas a este personaje detective Conan. Estaba haciendo referencia al famoso personaje de anime, un niño con mente de adulto. Killua simplemente puso los ojos en blanco. No conozco a la mitad de la gente con la que me comparas, dijo con voz monótona. Pero no importa. Solo debes saber que soy mucho mejor que todos ellos. Lo dijo con una confianza casual que era a la vez exasperante y encantadora. Emilia observaba a los dos niños, con una expresión confusa pero fascinada en su rostro. Subaru notó su mirada y, con una suave sonrisa, le tendió un solo chip. El trozo de patata frita dorado y arrugado le parecía extraño, pero la oferta de Subaru fue amable. No te preocupes, dijo con voz cálida, son realmente sabrosos. Y además, ¿no es mejor probar cosas del mundo del que vengo? Sus palabras fueron persuasivas, una amable invitación. Después de un momento de vacilación, Emilia extendió la mano y le quitó el chip de la mano. Lo examinó de cerca, dándole la vuelta con sus delicados dedos, antes de finalmente colocarlo en su boca. En el momento en que el sabor llegó a su lengua, sus ojos se abrieron. Ella dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. «Es delicioso», ella exclamó, su voz subió de volumen. «¿Qué es este sabor? Nunca he tenido nada igual. Es salado, pero también un poco dulce, y tengo una sensación cálida y de hormigueo en la boca». Ella quedó completamente cautivada. Subaru y Killua, ambos encantados con su reacción, estallaron en risas. Hablaron al mismo tiempo, sus voces se superponían. La comida realmente cambia a la gente. Un rubor profundo se extendió por las mejillas de Emilia y se dio cuenta de que había levantado la voz. Ella rápidamente se disculpó, pero no dejó de comer. Ella arrebató otro chip del paquete, con los ojos brillando de puro e inocente placer. Los dos niños la vieron disfrutar de la sencilla merienda, un momento de paz en medio de su caótico día. Cuando Subaru se metió otro chip en la boca, su mente volvió a los acontecimientos del día. Miró a Killua y su expresión se volvió más seria. «Oye, Killua», dijo con voz pensativa. «¿Por qué crees que ese caballero, Reynard, se llevó a Felt? Nunca me dijiste lo que pensabas». Killua suspiró, inclinándose hacia atrás en su asiento. «Sospecho que fue por el brillo de esa insignia», dijo con voz tranquila y analítica. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Emilia se quedó paralizada, con la mano hasta la mitad de la boca y otro chip olvidado. Se giró para mirarlos y su atención quedó completamente captada. La insignia del dragón brilló cuando Feld la sostenía. Ella preguntó, su voz era un susurro silencioso y sorprendido. Subaru la miró confundido. «No lo vi yo mismo», admitió, señalando a Killua, pero Sherlock dijo que sí. Killua asintió, con expresión seria. «Sí, lo vi. El brillo era tenue, pero definitivamente estaba allí». La insignia brilló por un breve momento. Y después de eso, toda la actitud del caballero cambió. Él reconoció algo. Para él era claramente importante. Hizo una pausa y sus ojos azules se fijaron en Emilia. «¿Sabes lo que eso significa?». Emilia permaneció en silencio por un momento, perdida en sus pensamientos. Recordó el momento en que ella misma había estado buscando la insignia, pero su atención estaba en la Elsa congelada. Ella no había visto el brillo. Finalmente habló, con voz tranquila y reflexiva. «Si la insignia brillara, solo podría significar una cosa. El espíritu dragón Lugúnica la ha reconocido como candidata al trono». Sus palabras fueron una bomba, una revelación que reescribió las reglas del juego. Subaru quedó boquiabierto. El ladrón se convertirá en candidato a reina. Balbuceó y su mente se tambaleó. Era un niño de Japón que había sido transportado a un mundo de fantasía y estaba más que dispuesto a creer en lo imposible. Pero incluso esto tenía sus límites. «Esto es una locura», dijo sacudiendo la cabeza. «¿Qué clase de giro extraño es este?». Killua también permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la información. «Ni siquiera yo esperaba eso», admitió, con una voz cargada de una rara nota de sorpresa.
Aunque supongo que era una posibilidad que podría haber considerado Subaru, escuchó el comentario y se burló. Sí, definitivamente lo sabías, Sherlock. ¿Cómo exactamente descubriste esto? Emilia también se volvió para mirarlo, sus ojos se llenaron de una tranquila curiosidad. Ella quería escuchar su explicación. Killua suspiró, su expresión era de leve exasperación. No es tan asombroso como piensas. No hay ninguna gran deducción ni análisis complejo involucrado. Es solo que la insignia brillaba exactamente de la misma manera cuando Emilia la sostenía. Simplemente asumí que debía ser una señal de algo importante. Y como la insignia está claramente ligada a la candidatura, es una conclusión lógica. Su razonamiento era simple, casi obvio en retrospectiva, pero era un testimonio de sus agudas habilidades de observación. Tanto Subaru como Emilia tararearon al unísono, un sonido de acuerdo reacio. La explicación era tan simple que casi les hacía sentir tontos por no pensar en ello ellos mismos. Subaru suspiró, con una sonrisa irónica en su rostro. Parece tan obvio ahora. Yo también debería haber prestado más atención a eso, admitió. Killua se rió, un sonido corto y agudo. Estabas ocupado concentrándote en otras cosas, idiota. Su tono era burlón, pero no cruel. La cara de Subaru se puso roja. Me concentro en lo que es importante. Protestó, su mirada parpadeó hacia Emilia por un momento antes de regresar a Killua. Además, no se puede negar que hoy ha sido un día bastante agitado. No quería admitirlo, pero todavía estaba procesando el gran volumen de acontecimientos que habían ocurrido en menos de un día. En el lapso de unas pocas horas, fue amenazado por matones, le salvaron la vida, conoció a una hermosa princesa semielfa, se enfrentó a un notorio asesino y ahora viajaba en un carruaje a la mansión de un noble. Fue mucho para asimilar, incluso para alguien que había leído innumerables historias sobre este tipo de aventuras. Suspiró, mirando por la ventana. Tal vez esto es exactamente lo que se supone que es un isekai, reflexionó, con su voz como un murmullo bajo. Metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono inteligente, con el pulgar presionando el botón de encendido. La pantalla cobró vida y arrojó una luz suave y pálida sobre su rostro. La batería estaba baja, hasta el 15%. Lo había estado guardando a salvo, sin saber cuándo podría necesitarlo nuevamente. Killua, que había estado mirando por la ventana, notó el dispositivo rectangular en la mano de Subaru. Sus ojos se abrieron. ¿Eso es un teléfono?, preguntó con la voz llena de curiosidad. Emilia, que acababa de terminar las últimas patatas fritas con una mirada de satisfacción, también se giró para mirar el objeto brillante. ¿Qué es eso?, ella preguntó, con la voz llena de asombro. ¿Es una herramienta mágica? Estaba fascinada por el dispositivo, que parecía irradiar una luz suave y de otro mundo. Subaru miró a Killua, un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Lo reconoces? Eso significa que tu mundo también tiene teléfonos, ¿verdad? Tenía genuina curiosidad por la casa del niño. Killua se encogió de hombros. Sí, pero tu teléfono parece mucho más avanzado. Es más delgado y parece mucho más liviano que los que usamos. Recordaba los teléfonos voluminosos, casi cómicos, que había comprado con Gon en la calle y que parecían más insectos que tecnología moderna. Estaba intrigado por el elegante dispositivo que tenía Subaru en sus manos. Subaru estaba a punto de volver a guardar el teléfono en su bolsillo, satisfecha su curiosidad, cuando Killua volvió a hablar. Oye, ¿podría tomar prestado eso por un segundo? Su voz era ansiosa, como la de un niño que acababa de ver un juguete nuevo. Subaru sonrió con una expresión engreída y juguetona en su rostro. ¿Qué, quieres jugar? Lo siento, no tengo muchos juegos en mi teléfono. Y además, está a punto de quedarse sin batería. Estaba siendo difícil, burlándose del chico más joven. Pero a pesar de sus palabras, entregó el teléfono. Killua lo tomó con cuidado y lo entregó en sus manos. Respondió al comentario anterior de Subaru con una sonrisa sarcástica. Sí, me encanta jugar. Pero al menos tengo algunas habilidades de lucha reales que me respaldan, a diferencia de algunas personas. Mientras lo decía, mostró una pequeña y suave sonrisa, señal de que solo estaba bromeando. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la pantalla, estudiando su interfaz.
Emilia, completamente desconcertada por el dispositivo, se acercó más. ¿Podrías explicarme qué es eso, Subaru? Ella preguntó, con la voz llena de genuina curiosidad. Se sintió como si estuviera mirando una pieza de magia que desafiaba toda su comprensión. La cara de Subaru se iluminó. Le encantaba explicar las cosas, especialmente a alguien como Emilia. Es un dispositivo que permite comunicarse con personas a largas distancias, dijo con voz llena de entusiasmo. También puede tomar fotografías. Estaba radiante de orgullo. La cabeza de Emilia se inclinó hacia un lado y su ceño fruncido. ¿Toma fotografías? ¿Qué significa eso? Ella estaba completamente perdida. Subaru miró a Killua, que todavía estaba examinando el teléfono con una expresión reflexiva. ¿Puedes presionar ese pequeño icono en la pantalla?, preguntó, señalando un área específica. Killua se detuvo e hizo lo que le dijeron. La pantalla del teléfono parpadeó y apareció una interfaz de cámara que mostraba una vista en vivo del interior del vagón. Ahora apunta el teléfono, ordenó Subaru, y luego se corrigió. La parte trasera del teléfono, hacia Emilia. Killua giró el dispositivo y la pantalla mostró la imagen de Emilia. Miró la pantalla, su propio rostro la miraba fijamente y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Era la primera vez que se veía capturada en una imagen. Ahora presione el botón en la parte inferior derecha, dijo Subaru. Killua presionó el botón y un suave clic resonó en el carro. Subaru sonrió y le dijo a Killua que volviera la pantalla hacia Emilia. Cuando lo hizo, el rostro de Emilia apareció en la pantalla, congelado en una imagen perfecta y detallada. Su expresión era de shock puro y sin adulterar. ¿Es esto una magia del tiempo? Ella tartamudeaba, su voz temblaba de asombro. ¿Acabas de detener el tiempo? Estaba mirando su propia imagen congelada en la pantalla, con la mente acelerada para entender lo que estaba viendo. Capítulo 12, odio latente que era imposible pasar por alto. Dentro del carruaje, los ojos violetas de Emilia todavía estaban abiertos de asombro mientras miraba su propia imagen capturada en el dispositivo rectangular que los dos niños llamaban teléfono. Su mente todavía estaba tratando de procesar el concepto, de encajarlo en su comprensión del mundo. Después de un largo momento de silencio atónito, finalmente expresó la pregunta que ardía en su mente, su voz un susurro silencioso y asombrado. ¿Es esto realmente magia del tiempo? ¿Congelaste el tiempo mismo? Subaru estalló en risas, un sonido cálido y genuino que llenó el vagón. No, Emilia. No es así en absoluto. Exclamó con voz brillante de diversión. Piénsalo como un dibujo, pero hecho increíblemente rápido. Una pintura que captura perfectamente un solo momento. Se puso un dedo en la barbilla, sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar la mejor manera de explicárselo. Es como un retrato mágico que se pinta en un instante. Emilia frunció el ceño mientras procesaba la explicación. Ella entendió el concepto, al menos parcialmente, y una mirada de comprensión comenzó a extenderse por su rostro. Al mismo tiempo, la voz de Killua se interrumpió, mezclada con una nota de genuina sorpresa y admiración. Este teléfono es realmente avanzado, dijo, con los ojos todavía fijos en el dispositivo. Combina las funciones de una cámara y un dispositivo de comunicación, todo en uno. Es mucho más sofisticado que los teléfonos que tenemos en mi mundo. Lo daba vuelta en sus manos, examinando cada detalle con una curiosidad casi obsesiva. Subaru asintió, con un destello de orgullo en los ojos. Así es. Sinceramente, me sorprende que tengas teléfonos. Estaba mirando a Killua, con una expresión reflexiva en su rostro. Asumí que tu mundo era más primitivo que eso. Killua negó con la cabeza, con la mirada todavía fija en el teléfono. Los tenemos, pero como dije, son mucho más voluminosos y menos avanzados. La tecnología del mundo del que vengo es definitivamente inferior a esta. Parecía casi decepcionado por el hecho, como si hubiera estado esperando una pieza de tecnología más familiar. Subaru se tomó un momento para digerir esta información. Se había estado preguntando sobre el nivel tecnológico del mundo de Killua, y este nuevo dato le dio una imagen mejor, aunque todavía incompleta. Luego, Killua volvió a hablar y su voz adquirió un tono más serio, casi calculador. ¿Qué dirías al vendérmelo?, preguntó, sus ojos azules se encontraron con los de Subaru.
Honestamente, tengo algunas ideas sobre cómo podría usarlo. Podría ser realmente útil para mí. Subaru escuchó la oferta e inmediatamente sintió que una chispa familiar y traviesa se encendía en su pecho. Era un conspirador natural y las ruedas en su cabeza ya estaban girando. Dejó que una sonrisa astuta, casi depredadora, se extendiera por su rostro. Para ser honesto, lo compré por un precio bastante bajo. En realidad estaba pensando en cambiarlo por la insignia real de Emilia, solo para arreglar las cosas pacíficamente. Estaba recordando su plan original, el que había sido tan completamente descarrilado por la pelea con Elsa y las revelaciones posteriores. El teléfono, aunque fascinante, era una novedad en este mundo y esperaba usarlo como moneda de cambio. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, parecía una reliquia de una época más sencilla. Emilia, que estaba escuchando, quedó desconcertada. Un leve rubor se extendió por sus mejillas y habló con una mezcla de vergüenza y firme determinación. Subaru, no tienes que hacer eso, dijo con voz amable pero insistente. No deberías tener que intercambiar algo tan valioso. La sonrisa de Subaru se amplió. Una vez más quedó encantado con su amabilidad y un sentimiento cálido se extendió por su pecho. Me habría encantado hacerlo, insistió con voz suave. Y además, no tienes por qué sentirte culpable por ello. Vio el destello de emoción en sus hermosos ojos y sintió una punzada de algo profundo y genuino. Continuó, bajando la voz a un tono más contemplativo. Además, no hay electricidad en este mundo. No sé cómo hacer un dispositivo que pueda cargar esta cosa. Y si uso demasiado la batería, simplemente se agotará. Hizo una pausa y un brillo travieso regresó a sus ojos. Para ser honesto, esperaba dárselo al anciano y me pareció un buen trato. El teléfono habría muerto en quizás media hora de uso. Habría conseguido lo que quería, y habrían terminado con un ladrillo inútil. Estaba orgulloso de su plan inteligente, aunque algo tortuoso. Pero como no puedo usarlo por mucho tiempo, es mejor que lo use alguien que pueda. Emilia asintió lentamente, comprendiendo finalmente el concepto. Entonces este dispositivo mágico requiere un tipo especial de energía para funcionar. Un tipo de energía que no existe aquí. Ella preguntó, con voz reflexiva. Subaru dejó escapar un suspiro de cansancio. Básicamente eso es todo, confirmó. Luego, su sonrisa juguetona regresó y volvió a centrar su atención en Killua. Pero como no tienes dinero y no estoy precisamente obligado a vendértelo, dijo con voz entrecortada y un desafío burlón, ¿qué vas a hacer al respecto, Sherlock? No había verdadera malicia en sus palabras, solo las bromas divertidas y competitivas que se habían convertido en su forma de comunicarse. Killua encontró su mirada, su expresión ilegible. ¿Qué pasaría si te ofreciera un favor? Dijo con voz tranquila y seria. Te ayudaré con todo lo que necesites, siempre y cuando esté en mi poder hacerlo. Su voz era seria, y la oferta llevaba el peso de una promesa genuina. Subaru quedó desconcertado por el tono solemne del niño. Había estado esperando otra ronda de burlas, no una oferta genuina de servicio. Hizo una pausa y la expresión lúdica de su rostro se suavizó hasta convertirse en una expresión de pensamiento genuino. Después de un momento, soltó una risa breve y autocrítica. No tienes que tomártelo tan en serio, dijo con voz ligera. Aunque no quiera admitirlo, me salvaste la vida en ese callejón. Finalmente estaba reconociendo la deuda que tenía, una deuda que había estado pesando en su mente. Todavía estaba tratando de procesar el hecho de que casi había muerto en su primer día en este nuevo mundo, y que este niño extraño y poderoso había sido la única razón por la que no lo había hecho. El teléfono realmente no me importa, continuó, con la voz más suave. Estoy más interesado en otras cosas. Como aprender magia. Estaba pensando en el mundo en el que se había visto arrojado, en las posibilidades que tenía ante sí. Pero te haré un trato, añadió, con una sonrisa volviendo a su rostro. Puedes quedártelo. Pero como dije, no hay forma de que podamos cobrarlo aquí. Puedes ver eso, ¿verdad? Solo le queda alrededor del 13% de batería. Va a morir pronto. Señaló la pantalla, que mostraba el icono de la batería, disminuyendo rápidamente. Señaló la pantalla, que mostraba el icono de la batería, disminuyendo rápidamente. Señaló la pantalla, que mostraba el icono de la batería disminuyendo rápidamente.
Killua simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y secreta que tenía un toque de travesura. No dijo nada, pero tenía un plan. Tenía algunas ideas sobre cómo podría cargar el dispositivo usando su propio Nen, una forma única de energía nativa de su mundo. Tenía la sensación de que funcionaría, y las posibilidades de lo que podía hacer con un teléfono funcional en este mundo eran emocionantes e intrigantes. Ya estaba imaginando las bromas que podría hacer. No te preocupes por eso, dijo finalmente con voz tranquila y confiada. Tengo mis propios caminos. No estaba dispuesto a compartir sus métodos y prefería guardar sus secretos para sí mismo. Subaru tarareó un sonido de cautelosa curiosidad. Le intrigó la respuesta secreta del niño, pero también sabía que no debía entrometerse. La expresión del rostro de Killua sugería que no iba a revelar nada más, y el chico de Japón decidió dejarlo pasar. En lugar de eso, centró su atención en la hermosa muchacha que estaba a su lado, mientras su mente ya divagaba hacia otros asuntos más agradables. De repente, la voz de Killua interrumpió el cómodo silencio. Estaba mirando por la ventana, su expresión se centró. Parece que cubrimos mucho terreno rápidamente, anunció. Mira, esa es la mansión en la que vives, ¿no? Estaba señalando una estructura grande e imponente que acababa de aparecer a la vista, con sus paredes brillando bajo la luz desvanecida del sol de la tarde. La atención de Emilia se centró en la ventana. Vio la visión familiar de la gran finca, los extensos jardines y las altas y ornamentadas torres de la mansión. Una ola de alivio la invadió. Sí, hemos llegado, dijo, con una pequeña sonrisa aliviada que se extendía por su rostro. Fue un viaje muy rápido. Por lo general, el viaje de regreso habría durado hasta pasada la medianoche, un viaje solitario y agotador en la oscuridad. Pero esta vez, con compañía y conversación, las horas habían pasado volando. Sintió una sensación cálida y agradable en el pecho. Subaru también miraba la mansión con los ojos muy abiertos de asombro. Ni siquiera me di cuenta del paso del tiempo, admitió, con una nota de agotamiento penetrando en su voz. La verdad es que hoy estuve tan ocupado que siento que apenas podía dar un paso más. Sentía el peso acumulado de los acontecimientos del día y el cansancio finalmente lo alcanzaba. Pero incluso en su estado de cansancio, no pudo evitar quedarse boquiabierto ante el edificio. Pero en serio, dijo con voz llena de asombro, ¿este es el lugar en el que vives? No es una casa, es un castillo. Estaba asimilando la magnitud del asunto, los múltiples pisos, los establos, las paredes, las numerosas ventanas que parecían extenderse eternamente. En su vida anterior había visto imágenes de tal grandeza, pero nunca había estado en su presencia. Fue una visión a la vez humillante y emocionante. Emilia sonrió cálidamente ante su reacción. Te gustará estar aquí, le aseguró. Hay muchos jardines y los sirvientes son muy amables. Estoy seguro de que los conocerás rápidamente, Subaru. Su voz estaba llena de una calidez suave y acogedora. Un destello de un pensamiento travieso, casi lascivo, pasó por la mente de Subaru. Rápidamente suprimió la expresión más obvia, pero un indicio de ello permaneció en su voz mientras preguntaba, ¿hay sirvientas aquí? Intentó hacer que la pregunta sonara casual, pero la leve y astuta sonrisa que tiraba de la comisura de su boca delataba su verdadero interés. Afortunadamente, Emilia era demasiado inocente para captar el significado subyacente. Ella simplemente asintió, con expresión abierta y confiada. Sí, en realidad son dos, respondió ella con voz ligera. Y algunos otros sirvientes. Todas ellas son chicas, creo. Pero Frederica tuvo que irse por un tiempo, por alguna razón, por orden de Lord Roswaal. Ella estaba tratando de recordar los detalles, pero eran confusos. Los ojos de Subaru, en todo caso, se volvieron aún más brillantes ante esta información. Estaba prácticamente lleno de emoción, su mente ya construía elaboradas fantasías. Murmuró en voz baja, apenas audible. Las criadas son todas niñas, eso es increíble. Entonces, en voz un poco más alta, preguntó, con la voz llena de un entusiasmo apenas disimulado. ¿Usan uniformes de sirvienta? Emilia, que aún no entendía del todo la naturaleza de su pregunta, simplemente asintió. Sí, son gemelos y ambos llevan el mismo uniforme estándar. Ambos son bastante hermosos, en realidad.
Ella pronunció esas palabras como una simple declaración de hechos, sin entender el efecto que estaban teniendo en el niño que estaba a su lado. El rostro de Subaru se sonrojó de un rojo intenso, una expresión soñadora y aturdida se extendió por sus rasgos. Se lo imaginaba. Dos hermosas doncellas idénticas en un gran castillo. Fue la clásica fantasía y seca y hecha realidad. Estaba tan perdido en su propia imaginación que no notó la mirada poco impresionada en el rostro de Killua. Killua, que no estaba tan impresionado por la idea de las sirvientas como Subaru, simplemente suspiró. Para él, la mansión no tenía nada de especial. Había visto lugares mucho más grandiosos, incluida su propia casa familiar enorme y laberíntica, que era prácticamente una fortaleza excavada en una montaña. La finca era incluso menos impresionante que los barrios marginales en los que acababa de estar, un hecho que le parecía vagamente divertido. Vio la expresión dichosa de Subaru y no pudo evitar agregar un toque de fría realidad al sueño. «Estás pensando en cosas estúpidas otra vez», dijo con voz plana y llena de sarcasmo. El rostro de Subaru cayó y su fantasía se hizo añicos. «No entiendes nada», siseó, con la voz defensiva. «Esta es una información importante. Este es el tipo de cosas que un héroe necesita saber en una historia como esta». Estaba tratando de justificar su entusiasmo, para que pareciera una necesidad táctica. Killua simplemente suspiró, colocando sus manos detrás de su cabeza. «Sí, claro», dijo, con la voz mezclada con una diversión seca y burlona. «Lo más importante que debe saber un héroe es la distribución de las habitaciones de servicio. Es bueno saber que esa es tu prioridad». La palabra desviado no pasó desapercibida para Subaru. Su rostro se sonrojó profundamente carmesí y se giró para mirar fijamente a Killua. «No entiendes nada», repitió, su voz era un susurro frustrado. «Este es el verdadero placer de una experiencia isekai. La oportunidad de conocer finalmente a sirvientas reales y hermosas». Estaba prácticamente vibrando de emoción, con la mirada fija en la mansión que se acercaba como si fueran las puertas del paraíso. Killua simplemente puso los ojos en blanco y se volvió hacia Emilia. «No le hagas caso», dijo con voz apagada. «Él es simplemente raro. Dice muchas cosas que no tienen sentido. No entiendo ni la mitad y no creo que sea necesario aprenderlo». Tampoco estaba tratando de ahorrarle a Emilia la vergüenza de tener que escuchar las divagaciones de Subaru. Emilia inclinó la cabeza y una expresión de genuina confusión en su rostro. «¿Pero no es mejor entender lo que dice?», ella preguntó, con voz suave e incierta. «No entiendo por qué está tan emocionado por ello». Su inocencia era a la vez entrañable y un poco preocupante. Killua se quedó sin palabras. Él simplemente la miró, su expresión era una mezcla de incredulidad y resignación. Ella era genuinamente la persona más ingenua que jamás había conocido. En el lapso de un solo día, se dio cuenta de que ella no había sido tocada por los lados más oscuros del mundo, casi como una niña en su pureza. No es que fuera estúpida, sino que había sido protegida y criada en una burbuja de idealismo por un gato protector. No pudo evitar sentir una extraña sensación de protección hacia ella. Suspiró y guardó en su bolsillo el teléfono que había adquirido de Subaru. «Dejemos esa conversación para otro momento», dijo con voz cansada. «Parece que estamos aquí». El carruaje se detuvo suavemente frente a la gran entrada de la mansión. Las enormes puertas de roble se abrieron y dos figuras emergieron para saludarlos. Eran gemelos idénticos, ambos de rasgos delicados, piel clara y aire sereno y profesional. Uno tenía el pelo largo y suelto, del color de un cielo claro y primaveral, mientras que el pelo del otro era de un suave color rosa. Ambos vestían el tradicional uniforme blanco y negro de las sirvientas, sus delantales blancos eran nítidos e inmaculados, y sus medias largas y blancas contrastaban marcadamente con la tela oscura de sus vestidos. Sus rostros estaban marcados por expresiones educadas pero serias. Emilia descendió del carruaje, con una cálida sonrisa en su rostro. La criada de cabello rosado, que era un poco más alta, dio un paso adelante y se inclinó con gracia. «Bienvenida a casa, Lady Emilia», dijo, con su voz suave y melódica. «Es un placer verte regresar sano y salvo». La sonrisa de Emilia se amplió. «Es bueno estar de vuelta, Ram», dijo, con la voz llena de genuina calidez.
Luego se giró y señaló hacia los dos niños que estaban detrás de ella, primero en Subaru y luego en Killua. Estos son mis invitados, dijo con voz educada pero firme. Sus nombres son Subaru y Killua. Luego se volvió hacia las criadas, con expresión de cortés petición. Le agradecería que pudiera prepararles habitaciones, por favor. Subaru, que estaba congelado en un estado de asombro y reverencia, finalmente logró susurrar una sola palabra sin aliento. Increíble. Estaba mirando a las dos doncellas, su mente era un torbellino de pensamientos que no eran del todo apropiados. No podía creer lo que veía. Esto fue todo. Este era el momento que estaba esperando. Killua, que no estaba tan afectada por la apariencia de las criadas, vio la expresión del rostro de Subaru. Esperaba que estuviera al menos un poco nervioso, pero el niño prácticamente babeaba. Estaba a punto de decir algo sarcástico cuando la criada de cabello azul, que se llamaba Ren, habló. Su voz era baja y monótona, pero tenía un tono sorprendentemente agudo. Hermana, nos mira con una mirada pervertida, dijo, con los ojos fijos en Subaru con una intensidad fría y desconcertante. Siento una clara sensación de peligro. La criada de cabello rosado, Ram, asintió en señal de acuerdo. Su voz era tranquila, pero había dureza en ella. No te preocupes, hermana, dijo, con la mirada también fija en Subaru. Puedo protegerte fácilmente. Además, es un invitado, así que no puedo hacer nada demasiado drástico. Su voz estaba plagada de una amenaza sutil, una advertencia de que su protección sería rápida y decisiva. Rem sintió, su expresión inmutable. Lo entiendo, hermana. Intentaré tolerar su mirada perversa. Su voz era plana, pero el mensaje era claro. Ram luego agregó, con la voz casi en susurro, aunque todavía era claramente audible. Sí, hermana. Estamos realmente en peligro por este depredador. Ella miraba a Subaru como si fuera un animal peligroso que acababa de entrar a su casa. Subaru, que había estado escuchando este intercambio cada vez más hostil con creciente horror, sintió que un sudor frío le brotaba en la frente. Vio las miradas frías y calculadas en los ojos de los gemelos. Lo miraron como si estuvieran dispuestos a matarlo si daba un solo paso en su dirección. Se volvió hacia Killua y su voz era un susurro bajo y lleno de pánico. ¿Qué está pasando aquí? Siseó con los ojos muy abiertos por la alarma. Esto no es lo que se supone que debe ser en un isekai. Se supone que las criadas son lindas y agradables, no esto. Killua, que se esforzaba mucho por no reír, simplemente se encogió de hombros. ¿Qué esperabas exactamente? Preguntó, con la voz mezclada con una diversión burlona. Los estás mirando con una cara que grita tengo malas intenciones. ¿Cómo crees que van a reaccionar? El rostro de Subaru se volvió de un tono rojo más profundo. Esto es un malentendido. Insistió, su voz era un susurro frenético. No lo entiendes. En un isekai, cuando el héroe va a una mansión y hay criadas, se supone que es la mejor parte. Se supone que deben ser amables y acogedores. Su voz era una mezcla de indignación y desesperación. Había estado esperando una cálida bienvenida, tal vez un rubor nervioso o una sonrisa tímida. En cambio, lo trataban como a un pervertido peligroso. Killua simplemente tarareó, un sonido de leve interés. Ya veo, dijo con voz plana y poco impresionada. Bueno, parece que las cosas son diferentes aquí. ¿Cuál es el problema? Estaba disfrutando demasiado de la incomodidad del niño como para ofrecerle alguna simpatía. Emilia, percibiendo la tensión incómoda, intervino con gracia. Su voz era cálida y suave mientras se dirigía a los gemelos. Ram, por favor no sean demasiado duros con Subaru, dijo con una voz sutil y suplicante. Es una buena persona. No siempre quiere decir lo que dice. Ella lo estaba defendiendo, tratando de suavizar las cosas. Las expresiones de los gemelos permanecieron cautelosas, pero parecieron relajarse un poco ante las palabras de Emilia. Conocían al medio elfo lo suficientemente bien como para confiar en su juicio, incluso si no estaban completamente de acuerdo con él. Cuando el grupo finalmente entró a la mansión, Subaru quedó boquiabierto. El interior era aún más magnífico que el exterior. El gran vestíbulo era un espacio vasto y elevado, con sus techos altos adornados con hermosos e intrincados frescos.
Una enorme y brillante lámpara de araña colgaba del centro, proyectando una cálida luz dorada sobre el suelo de mármol. Era el tipo de opulencia que solo había visto en películas y videojuegos. Pero mientras Subaru estaba perdido en la maravilla de todo, la expresión de Killua era de intensidad concentrada. Caminaba tranquilamente, con los sentidos en alerta máxima. Podía sentirlo. Una débil y apenas perceptible corriente de intención asesina. Era débil, casi inexistente, pero estaba allí y estaba dirigido con enfoque láser a Subaru. Sus instintos de asesino, perfeccionados por años de entrenamiento, le gritaban. Analizó la fuente. Venía de las dos criadas. La intención asesina de Ram estaba casi perfectamente enmascarada, la sutileza de un profesional. El de Ren, sin embargo, era más evidente. Un odio bajo y latente que era imposible pasar por alto. Una única pregunta desconcertada resonó en su mente. ¿Odiaban tanto a Subaru solo por sus miradas pervertidas? ¿O estaba pasando algo más? Él no lo sabía, y esa incertidumbre lo carcomía. Archivó la observación para más tarde, una pieza de un rompecabezas que estaba decidido a resolver. A fin del capítulo. Capítulo 13, él está tratando de felicitarte. Donde quiera que iba, Subaru podía sentir las miradas penetrantes y críticas de las doncellas gemelas penetrando en su espalda como golpes físicos. Sintió un sudor frío gotear por su columna vertebral, una sensación de estar siendo perseguido por depredadores mucho más peligrosos de lo que parecían. Se volvió hacia Killua, su voz era un susurro bajo y en pánico. Porque siento que me están tratando como un desviado en lugar de un héroe que acaba de llegar de una historia legendaria. En su vida anterior en Japón, Subaru siempre había albergado una fantasía secreta. Había imaginado que cuando finalmente fuera transportado a otro mundo, los lugareños reconocerían instantáneamente su aura protagonista. Quedarían impresionados por su coraje, su buena apariencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Y cuando conoció a Emilia, ella fue amable y gentil, confirmando su delirio. Esperaba que ese nivel de calidez fuera universal. Pero la realidad, como tantas veces ocurrió, tenía otros planes. Sin embargo, era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que el comportamiento gélido de los gemelos no era del todo injustificado. Los había estado mirando con una mirada que, ciertamente, estaba lejos de ser inocente. Dejó escapar un largo y cansado suspiro, con el peso de sus expectativas fallidas sobre sus hombros. Killua, que caminaba a su lado, estaba ocupado analizando el diseño de la mansión con la fría y metódica precisión de un asesino entrenado. Sus ojos se movían rápidamente de la puerta a la ventana, de la escalera al pasillo, y su mente trazaba cada posible punto de entrada y salida. Finalmente respondió al lamento de Subaru, con la voz plana y poco impresionada. Tal vez sea tu culpa, dijo con tono seco. Si no los miraras como a un lobo hambriento, tal vez te respetarían un poco más. Intenta ser un poco más sutil con tu apariencia. Hizo una pausa y un toque de diversión sardónica se coló en su voz. Eso es, si es que eres capaz de eso. Oye. Subaru comenzó a protestar, listo para responder ingeniosamente. Pero antes de que pudiera formar las palabras, Emilia, que se había excusado brevemente con Ram, regresó. Su expresión fue de disculpa. Lamento haber tenido que dejarte, dijo con voz suave. Me informaron que Lord Roswaal no regresará hasta mañana, por lo que no podrá reunirse con ustedes dos a su lado. Ram hizo una reverencia con gracia, un gesto de educada formalidad que fue más profesional que sincero. Su voz era suave y respetuosa, aunque tenía un matiz sutil e ilegible. El señor Roswaal estará encantado de ofrecerles sus saludos a ambos, dijo. Subaru, todavía sintiendo el dolor de la hostilidad anterior de las criadas, logró sonreír débilmente. Está bien, dijo con la voz un poco forzada. Todavía estaba tratando de procesar el torbellino del día. Ram luego continuó, cambiando su tono al de la consumada anfitriona. Mi hermana está preparando la cena. Creo que debes tener hambre. Estará listo en unos 15 minutos en el comedor principal. Mientras tanto, puedes ir a refrescarte. Puedo mostrarte el camino al baño. Su gesto fue preciso y elegante, señalando un pasillo largo y ornamentado. La sonrisa de Subaru se volvió un poco más genuina. Gracias, dijo con voz aliviada.
La verdad es que no he comido mucho desde aquel almuerzo con el anciano. A pesar de las garantías de Killua de que la comida era segura, todavía estaba demasiado nervioso para comer adecuadamente. El potencial de veneno era una perspectiva muy real y aterradora para un niño que estaba acostumbrado a la relativa seguridad de su propio mundo. Killua, al oír el comentario, intervino con voz ansiosa. Bien. Me muero de hambre. Se frotó las manos con anticipación. Subaru le lanzó una mirada de incredulidad. ¿Qué eres, un pozo sin fondo? Preguntó con la voz llena de incredulidad sarcástica. Comiste como un caballo en casa de aquel anciano. Killua simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa engreída y satisfecha de sí mismo en su rostro. ¿Crees que es fácil mantener este nivel de poder? Preguntó, con la voz llena de arrogancia juguetona. Flexionó un brazo, un gesto que pretendía ser una broma, pero que tenía un toque de verdad genuina. Su cuerpo necesitaba una enorme cantidad de combustible para mantener sus habilidades sobrehumanas. Subaru simplemente suspiró, sacudiendo la cabeza. Ya verás, murmuró, con la voz llena de una determinación feroz e infantil. Una vez que desbloquee mi magia, seré tan fuerte como tú. Pero ahora mismo estoy más interesado en encontrar ese baño antes de arruinar este elegante lugar. Los dos niños comenzaron a caminar por el pasillo, siguiendo la dirección que Ram había indicado. Emilia se había excusado de cambiarse de ropa, hecho que provocó una pequeña y melancólica sonrisa en el rostro de Subaru. Pero su preocupación por el hermoso medio elfo fue rápidamente reemplazada por una preocupación más práctica. No tenía idea de qué puerta conducía al baño. Killua, sin embargo, parecía tener un sentido natural de dirección. Sin dudarlo un momento, señaló con el dedo un pasillo específico. Así es, dijo con voz tranquila y segura. Ram señaló en esa dirección. Es un tiro directo. Ya había memorizado el camino. Subaru puso los ojos en blanco. Estás tan concentrado en cosas estúpidas, dijo, con la voz llena de exasperación. Killua le lanzó una mirada plana y poco impresionada. ¿Qué son exactamente cosas estúpidas para ti? Preguntó, desafiando su tono. ¿Es estúpido encontrar un baño? ¿O es más estúpido seguir pensando en cosas que no son importantes? La verdad es que Subaru no sabía realmente qué estaba pasando dentro de la cabeza de Killua. No conocía al niño desde hacía más de medio día, y el niño de pelo blanco era un enigma, una criatura de contradicciones. Era un niño que se movía con la precisión mortal de un guerrero experimentado, que hablaba de asesinatos y matanzas con una indiferencia casual que resultaba profundamente inquietante. Mientras caminaban, una pregunta urgente surgió en la mente de Subaru. Oye, comenzó, con la voz baja hasta un susurro conspirativo, ¿dónde pusieron a ese asesino? Ya sabes, el congelado. La pregunta nació de una mezcla de curiosidad morbosa y ansiedad genuina. Subaru, en esencia, todavía era un ciudadano japonés respetuoso de la ley. La idea de mantener a un asesino capturado en la mansión de un noble le parecía profundamente errónea, una violación de todos los principios legales que había conocido. Estaba nervioso, pero también sentía un extraño sentido del deber. Esa mujer era una amenaza y él quería asegurarse de contenerla adecuadamente. La expresión de Killua permaneció neutral mientras respondía, su voz analítica. Vi a la criada de pelo azul cargando el bloque de hielo, dijo. Ella se dirigía hacia el sótano. Ella simplemente caminaba con él, como si no pesara nada. Hizo una pausa, un destello de respeto en sus ojos. Ella es más fuerte de lo que parece. Subaru quedó boquiabierto. De ninguna manera. Exclamó, su voz era una mezcla de incredulidad y horror. ¿Estás bromeando? ¿Cómo pudo levantar ella sola ese bloque gigante de hielo? Debe haber estado usando algún tipo de telequinesis o algo así. Agitó las manos en el aire, imitando los gestos exagerados de un personaje de anime que usaba poderes psíquicos. Killua simplemente negó con la cabeza, con una expresión de paciente exasperación en su rostro. No, dijo con voz apagada. Ella simplemente usó sus manos y brazos. Ella lo recogió y lo llevó por las escaleras. Eso es todo. Lo había visto con sus propios ojos y el recuerdo era claro. Subaru se estremeció y un escalofrío le recorrió la columna vertebral.
Todas las criadas de este mundo son sobrehumanas. Murmuró, su voz apenas se oía. Pensó en el enorme cubo de hielo, que tenía el tamaño de un hombre adulto y su peso era inmenso. Incluso Emilia, que tenía poderes mágicos, había usado su magia para subirlo sano y salvo al carruaje. La idea de que una chica aparentemente normal lo hiciera con sus propias manos era profundamente inquietante. Perdidos en estos pensamientos inquietantes, los dos chicos se detuvieron frente a una puerta. Killua hizo un gesto hacia él con un movimiento perezoso de su mano. Creo que esto es todo, dijo, con la voz aburrida. El que señaló la criada. Subaru, sin prestar mucha atención, extendió la mano y agarró el mango. Lo giró y abrió la puerta. Cuando los dos entraron, Subaru miró a su alrededor y frunció el ceño confundido. Se volvió hacia Killua, con la voz vacilante. No sé si estamos equivocados o si se trata de un estilo arquitectónico diferente, dijo con la mirada fija en la sala, pero ¿no es esto una biblioteca? La habitación a la que habían entrado era realmente una magnífica biblioteca. Su techo se elevaba muy por encima de ellos, perdido en la sombra. Las paredes estaban llenas de imponentes estanterías, cada una repleta de cientos, quizás miles, de libros. El aire estaba cargado del aroma del papel viejo y del cuero, un perfume rico y erudito que era a la vez reconfortante y misterioso. Había como 2 sillones repartidos por todas partes y en un rincón había un globo terráqueo enorme y ornamentado. Era un refugio para cualquier amante de los libros, un santuario prohibido del conocimiento. Killua, que esperaba un baño, miró a su alrededor con expresión desconcertada. Eso es extraño, admitió. Estoy seguro de que ella señaló exactamente en esa dirección, estaba genuinamente confundido y su sentido de orientación, habitualmente infalible, le fallaba por primera vez. Subaru levantó las manos exasperado. Bueno, acabo de seguirte, genio, dijo, con la voz llena de sarcasmo. No me culpes por tus habilidades de navegación. Los dos chicos intercambiaron una mirada tensa y silenciosa, el tipo de enfrentamiento que solo 2 idiotas testarudos podían mantener. Duró exactamente un segundo antes de que una nueva voz, aguda y petulante, atravesara el silencio de la habitación. ¿Quién se atreve a entrar de forma tan grosera al lugar que yo protejo, Betty? Betty tendrá que castigarte. Subaru y Killua se volvieron hacia la fuente de la voz. Flotando en el aire, mirándolos con una expresión de supremo y majestuoso desdén, había una niña. Parecía una muñeca exquisita de tamaño natural, vestida con un vestido rojo con volantes que parecía brillar en la tenue luz de la biblioteca. Su cabello era una cascada de rubio, atado en 2 largos rizos en espiral que enmarcaban su delicado rostro. Sus ojos eran de un azul llamativo y penetrante, y estaban fijos en los intrusos con una mirada fría y altiva. Flotaba sin esfuerzo en el aire, como si la gravedad no la agarrara, y les señalaba con un pequeño dedo acusador. «Será mejor que te vayas», declaró, con voz alta e imperiosa. «No sé cómo encontraste mi puerta, pero sería prudente que te fueras antes de que Betty se vea obligada a actuar». Sus palabras fueron claras, amenaza inequívoca. Killua miró a Subaru, que tenía una sonrisa extraña y soñadora en su rostro. Subaru habló, su voz se llenó de un reconocimiento encantado. «No lo puedo creer», susurró, con los ojos brillantes. «Ella es una tsundere. Un tsundere de la vida real de un anime escolar». Ewimitor. Killua, por supuesto, no tenía idea de lo que era un tsundere y no le importaba. Él simplemente miró a la niña, con su expresión ilegible. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz era un murmullo bajo y curioso. Le intrigaba la gran cantidad de libros, un tesoro de información que podría resultar invaluable. La muchacha flotante, Beatrice, olfateó con desdén. «No tengo obligación de explicarte nada, pequeño muchacho», dijo con voz llena de condescendencia. «Este lugar está bajo la protección de Betty. Sería prudente que te fueras inmediatamente». Ella repetía su exigencia y su tono se hacía más impaciente. Killua, sin embargo, no se dejó intimidar. Miró alrededor de la enorme biblioteca y contempló la vertiginosa variedad de títulos. ¿Es esto algún tipo de biblioteca antigua?, preguntó, con la voz llena de una genuina curiosidad académica.
El gran volumen de conocimiento que había aquí era asombroso, y aunque no se consideraba un ratón de biblioteca, comprendía el valor de la información. Podía sentir una poderosa necesidad de explorar, de descubrir qué secretos guardaban estos antiguos tomos. Dio un paso hacia uno de los estantes y extendió la mano para tocar un libro de aspecto particularmente antiguo. Pero antes de que sus dedos pudieran hacer contacto, un rayo dorado crepitó en el aire, golpeando el lugar donde había estado su mano momentos antes. Saltó hacia atrás y sus instintos tomaron el control. Miró hacia Beatrice, quien ahora lo miraba con una furia aún más intensa. «Oye, pequeña niña», dijo Killua con la voz cargada de un desafío burlón. «¿No crees que estás exagerando un poco?» Los ojos de Beatriz se estrecharon hasta convertirse en rendijas. «Sería prudente que te fueras, muchacho», repitió con voz fría y dura. «Betty no está de humor para destrozar a un niño como tú. Soy mucho mayor de lo que puedas imaginar». Ella estaba tratando de intimidarlo, de hacerle entender que estaba lidiando con algo mucho más poderoso que un simple niño. Por alguna razón, Killua le creyó. Sintió un poder profundo y antiguo detrás de su exterior infantil, un aura de inmensidad y sabiduría. Le recordó a alguien que había conocido en el pasado, la anciana que lo había entrenado en Great Island, Biscuit Kruger. Parecía una niña, pero tenía unos 40 años y era aterradora. No pudo evitar sonreír. «Sí, te creo, vieja bruja», dijo, con la voz llena de una insolencia juguetona y burlona. En el momento en que las palabras salieron de su boca, 3 intrincados círculos mágicos dorados aparecieron en el aire alrededor de Beatrice. Brillaron con una luz cegadora y furiosa, y de ellos surgió una andanada de rayos que se arquearon hacia Killua a una velocidad mortal. Pero el niño ya se estaba moviendo. Esquivó y se abrió paso a través de la tormenta de energía, sus movimientos eran fluidos e imposiblemente rápidos, y cada rayo le faltaba por un pelo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a Subaru, que había estado observando todo el intercambio con una mirada de horror puro y puro. «¿Qué es esto?», Subaru exclamó, su voz era un grito frenético. «¿De verdad vamos a pelear ahora mismo?». Killua simplemente se encogió de hombros, su expresión era indiferente. «¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Crees que quiero pelear con esta vieja bruja?». Intentaba sonar casual, pero había un toque de molestia genuina en su voz. Beatrice gritó, su voz era un grito penetrante e indignado. «¿A quién llamas vieja bruja? Betty todavía es joven y hermosa». Su rostro estaba rojo de rabia y su control se estaba desvaneciendo. Subaru no pudo evitarlo. Murmuró en voz baja. «Definitivamente es una tsundere». Luego, más fuerte, se dirigió a Killua. «¿No ves que es solo una niña? ¿Cómo es posible que sea una anciana?». Estaba genuinamente confundido por la lógica del niño. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un rayo, tan poderoso como los dirigidos a Killua, se arqueó directamente hacia él. En un instante, Killua agarró el cuerpo de Subaru como si fuera un saco de patatas y lo puso a salvo, colocándose de forma protectora frente al niño mayor. «Vieja bruja», dijo Killua con voz fría y burlona, «está tratando de felicitarte. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Crees que mucha gente te trata como a una niña?». Él la estaba provocando deliberadamente, usando su vanidad como arma. El cabello de Beatriz parecía estar de punta y sus ojos se habían convertido en una tormenta de fría furia. «Creo que deberías tener cuidado con tus palabras», siseó, mientras su voz se reducía a un gruñido peligroso, casi demoníaco. «Betty es definitivamente joven», pequeña mocosa. Killua se rió, un sonido corto y agudo. «Mira quién habla de altura», dijo, señalando su forma flotante. «Eres tan alto como mi dedo gordo del pie, ¿no?». El rostro pálido de la niña se contorsionó por la rabia, volviéndose de un tono púrpura profundo y enojado. «Eso es todo». Ella gritó. «Vas a morir. Betty no muestra piedad a partir de ahora». Su voz era un grito agudo y desquiciado, y comenzó a cantar, agitando los brazos salvajemente, convocando una tormenta de magia dorada. Subaru, al ver los enormes y complejos círculos mágicos que se formaban alrededor de Beatrice, le gritó a Killua en un pánico frenético. «¿Puedes parar, por favor? Ella está realmente enojada. Nos va a vaporizar. Idiota».
Podía ver el poder crudo y sin filtrar que se acumulaba a su alrededor, una tormenta de energía pura y destructiva. Killua se rió de nuevo, sin ningún miedo. ¿Y qué? Dijo que su voz era un desafío seguro y burlón. ¿Crees que voy a dar marcha atrás? Esta vieja bruja está loca. ¿Crees que es mi problema que ella sea una vieja bruja? Ella misma lo dijo. Estaba disfrutando esto demasiado. Subaru se quedó sin palabras. La obstinada negativa de Killua a dar marcha atrás y su imprudente provocación a un ser mágico claramente poderoso fueron a la vez exasperantes y desconcertantes. No tenía idea de por qué el niño estaba tan decidido a enemistarse con la niña. Killua, sin embargo, tenía sus propias razones. Estaba mirando a la niña flotante, su forma infantil y su inmenso poder, y vio un reflejo de su propia entrenadora, Biscuit Kruger. La idea de finalmente recuperar algo de dinero por todas las veces que esa anciana lo había golpeado era demasiado tentadora para resistirla. Se preparó, listo para luchar. Pero justo cuando los dos combatientes estaban a punto de enfrentarse, la puerta de la biblioteca se abrió. Emilia estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos por la conmoción ante la escena que tenía ante ella. Killua, lista para atacar, y Beatrice, rodeada por un halo de relámpagos dorados y crepitantes. Subaru la vio y dejó escapar un gran suspiro de alivio. «Gracias a Dios que estás aquí, Emilia», dijo con la voz llena de una gratitud desesperada y patética. «No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido». Corrió hacia su lado en busca de refugio. Emilia los miró, su expresión era de desconcertada confusión. «¿Qué está pasando aquí?», ella preguntó, su voz era un susurro suave y forzado. Beatrice, con su magia ya desvaneciéndose, olfateó indignada. «Entraron sin permiso en mi biblioteca», declaró con voz todavía altiva. «Simplemente estaba tratando de expulsarlos. Es deber de Betty proteger este lugar». Ella intentaba sonar justa, pero su tono era petulante. Emilia suspiró, entendiendo la situación. «Te pido disculpas, Beatrice», dijo con voz suave pero firme. «No creo que Subaru o Killua tuvieran la intención de invadir tu espacio». Se volvió hacia los chicos y tenía una mirada interrogativa en su rostro. Subaru asintió vigorosamente. «Así es», dijo con voz rápida y entusiasta. «Solo buscábamos el baño, pero de alguna manera terminamos aquí. Esta biblioteca es enorme y parece que se mueve o algo así». Estaba tratando de explicar, sus palabras estallaban rápidamente. Emilia volvió a suspirar, con expresión de cansada aceptación. «Este lugar tiene la costumbre de cambiar de ubicación», dijo. «Es muy raro que alguien entre por accidente, así que me sorprende que hayas podido encontrarlo». Parecía más desconcertada que enojada. La tensión en el aire finalmente se disipó. Killua, al ver que la pelea había terminado, se dio la vuelta para irse. «De todos modos, deberíamos irnos, ¿no?», dijo, con la voz plana. «No quiero mirar a esta vieja bruja ni un segundo más». Una vena palpitaba en la sien de Beatriz. Ella gritó: «¿Quién te quiere aquí, pequeña bajita, malcriada y sin cerebro?». Pero antes de que pudiera terminar su diatriba, los tres ya habían salido por la puerta, dejándola sola en su santuario. Ella quedó furiosa y murmurando maldiciones en voz baja. «Espero no volver a ver nunca más a ninguno de esos estúpidos idiotas», dijo a la habitación vacía. «Betty nunca quiere volver a verlos». Se instaló nuevamente en su estante flotante, una figura solitaria en el corazón de su biblioteca prohibida. Fin del capítulo. Capítulo 14, el nombre de la bruja de la envidia es Atella. Después de que el grupo salió apresuradamente de la biblioteca prohibida de Beatrice, con la pesada puerta de roble cerrándose detrás de ellos, Subaru dejó escapar un largo y tembloroso aliento. La tensión en sus hombros comenzó a disminuir, reemplazada por una curiosidad ardiente. Se volvió hacia sus compañeros, con voz baja y susurrante. ¿Quién era exactamente esa chica con la magia del rayo? Todavía estaba tratando de procesar el gran poder y la hostilidad de la pequeña criatura parecida a una muñeca que acababan de encontrar. Killua, que caminaba a su lado con una leve sonrisa sardónica todavía sonando en sus labios, abrió la boca para hacer un comentario sarcástico. Estaba a punto de señalar que Subaru debería haber prestado más atención cuando Emilia la presentó.
Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, el medio elfo de cabello plateado habló, con su voz suave y explicativa. Se llama Beatrice, dijo, con sus ojos violetas cálidos y un cariño tranquilo. Ella es un gran espíritu, igual que mi padre, pero de una manera diferente. Ella es la guardiana de la Biblioteca Prohibida, un lugar que contiene innumerables textos mágicos antiguos y conocimientos prohibidos. Hizo una pausa, como recordando los enormes y polvorientos estantes y el peso de los secretos que guardaban. Los libros que protege son muy poderosos, y ella se toma su deber muy en serio. Los ojos de Subaru se abrieron. ¿Un gran espíritu? Resonó, su voz se mezcló con un reconocimiento naciente. ¿No es eso lo mismo que el viejo Rom llamaba Puck? ¿Como el mismo tipo de ser? Emilia asintió, una suave sonrisa adornaba sus labios. Sí, lo es. Pero su magia es diferente a la de su padre. Se especializa en un tipo diferente de magia, un tipo de magia Jin que es muy rara y poderosa. Habló de ello con una reverencia informada, como si explicara los matices de una forma de arte querida. Subaru tarareó en comprensión, asintiendo lentamente mientras procesaba la información. Entonces, una pregunta surgió en su mente, nacida de pura curiosidad. Se volvió hacia Killua, con la voz llena de genuino desconcierto. Por cierto, ¿por qué empezaste a actuar como si estuvieras listo para luchar contra ella allí atrás? Era como si estuvieras buscando una excusa para iniciar una pelea. La sonrisa de Killua se amplió hasta convertirse en una sonrisa plena y traviesa. Realmente no quería explicar sus razones, ya que estaban ligadas a un pasado en el que prefería no detenerse, pero decidió ofrecer una explicación vaga. No lo entenderías, dijo con voz apagada. Hizo una pausa y sus ojos azules se distanciaron por un momento mientras recordaba un recuerdo doloroso. Cuando vio por primera vez a aquella niña con el vestido rojo, flotando en el aire, sintió una necesidad casi instintiva de burlarse de ella. Era una sensación familiar, un juego que ya había jugado antes. Pero luego, cuando se enteró de que ella era mucho mayor de lo que parecía, su mente saltó inmediatamente a su mentora, Biscuit Krueger. El recuerdo de aquella mujer aterradora y siempre sonriente que llevaba un vestido rojo similar fue suficiente para encender una chispa de rebelión infantil. Había querido descargar sus frustraciones con este doble, una forma inofensiva de venganza por todas las dolorosas sesiones de entrenamiento. Se encogió de hombros, un gesto descuidado. En realidad no importa, dijo con voz ligera. Me divertí llamando a la vieja bruja. Fue muy satisfactorio. Su sonrisa era de pura y pura satisfacción, la sonrisa de un niño que acababa de comer un enorme tazón de su helado favorito. Subaru simplemente lo miró fijamente, con un sudor frío cayendo sobre su frente. No podía entender la lógica del niño. Era un misterio que probablemente permanecería sin resolver. Decidió dejar el tema y centró su atención en la chica que estaba a su lado, disfrutando finalmente de su nueva apariencia. Emilia se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un atuendo diferente, más sencillo y cómodo que su vestido anterior. Subaru había estado demasiado nervioso y distraído por el incidente de la biblioteca como para notarla adecuadamente antes, pero ahora, en el tranquilo pasillo, no pudo evitar mirarla fijamente. Su ropa era de un blanco suave y elegante, complementando perfectamente su piel pálida y su cabello plateado. Eran prácticos, pero de alguna manera etéreos. Soltó un silbido bajo y agradecido. Te ves increíble, Emilia, dijo, con la voz llena de una genuina y sentida admiración. Ese atuendo realmente te queda bien. Emilia parpadeó, sorprendida por el repentino cumplido. Un leve rubor, apenas visible contra sus pálidas mejillas, se deslizó por su rostro. Ella miró su ropa con cierta timidez. Oh, dijo ella con la voz un poco nerviosa. No es nada especial. Simplemente lo uso en la mansión. Es más cómodo que mi vestido formal. Ella estaba siendo modesta y claramente no estaba acostumbrada a elogios tan directos. Subaru abrió la boca, listo para colmarla de más elogios. Quería decirle que se vería hermosa en cualquier cosa, que su sola presencia era un regalo. Pero antes de que pudiera formar las palabras, habían llegado al comedor. La habitación era amplia, con techos altos adornados con molduras intrincadas.
Una mesa larga y elegantemente colocada dominaba el centro, con capacidad para al menos 10 personas. Estaba cargado de una impresionante variedad de platos, los aromas de carne asada, pan fresco y guisos salados se mezclaban en el aire, creando una sinfonía de deliciosos olores. Fue una fiesta digna de la realeza. Los ojos de Killua se iluminaron. Inhaló un profundo y agradecido resoplido, con el estómago gruñendo de anticipación. Bueno, dijo con voz llena de genuino placer, definitivamente no me arrepiento de haber venido a esta mansión sin esperar a nadie más. Se movió. Desapareció de su lugar y reapareció en la mesa en un abrir y cerrar de ojos, deslizándose hacia una silla con práctica facilidad. Se sentó allí, con las manos cruzadas sobre la mesa y los ojos fijos en la comida, esperando que comenzara la señal. Sus movimientos eran tan rápidos, tan fluidos, que eran casi imperceptibles. Subaru simplemente suspiró, sacudiendo la cabeza. Se inclinó hacia Emilia y su voz era un susurro bajo y divertido. Es realmente como un niño, ¿no? No puedo creer que alguna vez haya intentado afirmar que era un asesino. Emilia, sin embargo, parecía encontrar entrañables las travesuras de Killua. Una sonrisa cálida y cariñosa se extendió por su rostro. Creo que su entusiasmo es bastante encantador, dijo con voz suave. Especialmente cuando come. Se ve tan feliz. Encontró una alegría simple e inocente al ver al niño disfrutar de su comida. Subaru simplemente se encogió de hombros y tenía una sonrisa irónica en su rostro. Él no podía discutir eso. Los dos tomaron asiento a la mesa, despertando sus propios apetitos por los deliciosos aromas. En ese momento, la criada de cabello azul, Ren, entró en la habitación llevando un último y magnífico plato. Un gran trozo de carne asada, reluciente con sus propios jugos. Lo colocó en el centro de la mesa con precisión practicada y comenzó a tallarlo con habilidad experta, colocando rodajas de carne tierna en los platos. Luego le siguió su hermana, Ram, distribuyendo con gracia los platos a cada persona en la mesa. Emilia cogió su tenedor y su cuchillo con un movimiento practicado y elegante, su postura perfecta. Estaba claro que había recibido formación en la mejor etiqueta. Subaru, por el contrario, fue más informal en su enfoque, pero se las arregló sin ninguna torpeza. Killua, sin embargo, fue un torbellino de eficiencia. Ya había cortado su carne y la comía con un apetito voraz, sus movimientos rápidos y precisos. Subaru vio a Killua devorar su comida y no pudo resistirse a un comentario burlón. Parece que lo estás disfrutando, dijo con una voz cargada de un sarcasmo juguetón. ¿Podrías quizás bajar un poco el ritmo? La comida no se te escapará. Estaba tratando de ser gracioso, para agregar un poco de ligereza a la situación. Killua, con las mejillas hinchadas de comida, simplemente se encogió de hombros. ¿Qué importa cómo como? Él respondió con la voz apagada. Lo importante es comer rápido y sacarle el máximo partido, resaltó su declaración tomando un vaso de agua y drenándolo de un largo trago, antes de regresar a su comida. Emilia los observaba, con una mirada de tranquila satisfacción en su rostro. Sus bromas le parecieron divertidas y una bienvenida distracción del estrés del día. Le recordó tiempos más sencillos, momentos de despreocupación compartidos con su padre, Puck. Estaba empezando a perderse en la agradable sensación cuando la voz de Subaru interrumpió su ensueño. Oye, Emilia, dijo con voz pensativa, ¿por qué no comen con nosotros? Hizo un gesto con la cabeza hacia Ram y Ren, que estaban parados en silencio detrás de los dos niños, con expresiones ilegibles. Emilia parpadeó y una sonrisa débil e incómoda se extendió por su rostro. Les he dicho muchas veces que pueden unirse a nosotros, admitió, con la voz un poco tensa. Pero ellos siempre se niegan. Luego se volvió hacia Ren, con su voz cálida y acogedora. Ren, tú y Ram sois bienvenidos a comer con nosotros. Ya sabes, la expresión de Ren permaneció perfectamente neutral, una máscara de indiferencia profesional. Eso no es posible, señora Emilia, dijo, con una voz cortés, formal y monótona. Nuestro deber es servirle y garantizar que sus necesidades sean satisfechas. Estas son las órdenes que hemos recibido del señor Roswell. No podemos desafiarlos. Sus palabras fueron un muro de ladrillos, una negativa pronunciada con una etiqueta tan impecable que era imposible discutirla. Subaru frunció el ceño.
Hablando de Lord Roswell, dijo, formándose una nueva pregunta en su mente. ¿Dónde está el dueño de este lugar? Él sabía el nombre, pero solo recordaba que Emilia le había mencionado que estaba fuera por negocios y que regresaría al día siguiente. Killua también bajó el ritmo de su alimentación y despertó su interés. Miró a Emilia, con sus ojos azules agudos y analíticos. La expresión de Emilia se volvió reflexiva. Ram me dijo que tenía que salir esta mañana para atender algunos asuntos importantes en una zona restringida cerca del bosque, explicó con voz tranquila. Debería regresar mañana, a menos que suceda algo inesperado. Parecía tomar la información al pie de la letra. Killua hizo una pausa, con una cucharada de sopa hasta la mitad de la boca. Lo bajó lentamente, con una mirada de sospecha calculadora en su rostro. Eso es un poco extraño, ¿no? Dijo con la voz baja. ¿Por qué se iría a una hora tan específica? Su mente ya estaba acelerada, conectando puntos que otros ni siquiera habían notado. Subaru lo miró confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con el ceño fruncido. Parece como si estuvieras analizando algún tipo de misterio otra vez. Ya sabes, si llevaras pajarita roja y gafas, serías idéntico a Conan. Estaba tratando de hacer una broma para desestimar las preocupaciones de Killua. Killua simplemente suspiró, ignorando el nuevo apodo. Se había cansado de las constantes referencias de Subaru a personas que no conocía. Quizás no estás prestando atención, dijo con voz monótona. Pero ¿recuerdas lo que pasó hoy? La insignia real de Emilia fue robada el mismo día en que su patrocinador desapareció. Convenientemente dejó que la implicación quedara en el aire. Los ojos de Subaru se abrieron. Él no lo había pensado de esa manera. Pero eso podría ser solo una coincidencia, dijo con voz incierta. Quería creer en la bondad de la gente, darle al patrocinador de Emilia el beneficio de la duda. Killua suspiró, con una expresión de profunda exasperación en su rostro. Miró a Emilia, que observaba el intercambio con una expresión vacía e incomprensible. Sintió una punzada de lástima por ambos. Eran demasiado confiados, demasiado ingenuos para su propio bien. Tal vez, dijo con voz baja y aguda, este Roswell sea el que te traicionó. Emilia fue una acusación audaz y directa, formulada con la fría certeza de un profesional. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el aire en la habitación pareció cambiar. La expresión de Ram se endureció y sus ojos parpadearon con una luz peligrosa. Su voz era una espada afilada y helada. Es una gran falta de respeto decir eso de Lord Roswell, dijo, y su tono fue una advertencia formal. Le aconsejo que se retracte de esa declaración, invitado de honor. Su voz era tranquila, pero la amenaza era clara. Ren, de pie a su lado, añadió su propia voz, su tono igual de frío e inquebrantable. Es una vergüenza hablar de nuestro amo de esa manera, mientras eres un invitado en su casa. Sus ojos azules estaban fijos en Killua con un enfoque desconcertante y depredador. Emilia, que había estado tratando de procesar la acusación, parecía nerviosa. Agitó las manos frente a ella, un gesto de negación frenética. Imposible. Exclamó con la voz llena de una convicción desesperada. Lord Roswell es el único que apoya mi candidatura al trono. ¿Por qué haría algo que pudiera ponerme en peligro? Estaba realmente desconcertada, incapaz incluso de concebir tal traición. Killua encontró su mirada, su voz tranquila y lógica. Quizás no sea tan sencillo, dijo. Por lo menos no te asignó un guardia personal, ¿verdad? No es normal que un candidato al trono tenga algún tipo de seguridad. Estaba usando una lógica fría y dura para analizar la situación. Subaru, que había estado escuchando en silencio, se encontró asintiendo con reticencia. Tiene razón, Emilia, dijo con voz reflexiva. ¿Por qué no hay guardias aquí? Y esta mansión claramente no es propiedad de alguien pobre. Podría permitírselo fácilmente. Estaba empezando a ver las grietas en la fachada. Emilia guardó silencio, su rostro era una máscara de pensamiento atribulado. Ella no tenía respuesta. Miró su plato y de repente perdió el apetito. Finalmente, dejó escapar un largo y cansado suspiro, con su voz cargada de triste resignación. No es culpa de Lord Roswell, dijo, con voz apenas susurrante.
La verdad es que probablemente soy la candidata con menos posibilidades de convertirme en reina. Intentó sonreír, pero la expresión era tensa, una máscara dolorosa que no podía ocultar el dolor en sus ojos. Subaru quedó atónito. Habló, con la voz llena de una admiración incrédula. ¿Por qué dirías eso? Eres hermosa, amable y tienes tantas buenas cualidades. Y también puedes usar magia. Te vi levantar ese bloque de hielo como si no fuera nada. ¿Cómo podría alguien no amarte? Hablaba desde el corazón, su voz estaba llena de una pasión genuina y protectora. Emilia le dio una sonrisa triste y agradecida. Hay razones, dijo con voz suave. Ella dudó, claramente incómoda, pero luego continuó. Creen que parezco la bruja de la envidia. Parecía encogerse mientras lo decía, como si las palabras en sí llevaran una maldición. Subaru y Killua intercambiaron una mirada rápida y sorprendida. Hablaron al unísono, sus voces resonaban con preguntas. ¿Quién es la bruja de la envidia? Emilia parpadeó, genuinamente sorprendida. Ella esperaba que retrocedieran horrorizados, que se cruzaran o escupieran. Pero simplemente parecían confundidos. Por un momento sintió una extraña sensación de alivio. Fue refrescante conocer a alguien que no la odiara inmediatamente por algo que no podía controlar. Ella respiró hondo y comenzó a explicar. La bruja de la envidia es el ser más odiado del mundo, dijo con voz tranquila. Especialmente en el reino de Lugúnica. Se dice que devoró la mitad del mundo en un ataque de celos. Su voz tembló levemente mientras pronunciaba las palabras. Subaru quedó boquiabierto. No podía creer que la chica dulce y gentil de la que se estaba enamorando estuviera siendo comparada con la persona más malvada que existía. Incluso las historias que había leído habrían dudado en escribir un personaje con una historia de fondo tan trágica e injusta. Fue el tipo de giro cruel que solo los dioses más desalmados inventarían. Killua, sin embargo, fue más analítico. Consideró la información y su mente trabajó rápidamente antes de hacer la pregunta obvia. Si realmente te pareces a este ser malvado, ¿cómo se te permitió convertirte en candidato al trono? Sentía genuina curiosidad por la mecánica de la política de este mundo. Emilia sonrió, una expresión agridulce en su rostro. Metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña y brillante insignia, el objeto que había causado tantos problemas ese día. La reina es elegida por el dragón divino, explicó, con la voz llena de una silenciosa reverencia. Él es quien selecciona a los candidatos, utilizando este emblema, la insignia del dragón, como instrumento. Ella lo sostuvo en alto, dejando que la luz jugara sobre su superficie. Subaru y Killua asintieron, comprendiendo el mecanismo. Subaru entonces hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente, su voz una mezcla de confusión y curiosidad. Entonces la gente en realidad no elige a la reina. Simplemente aceptan la decisión del dragón. ¿Pero por qué? ¿Es el dragón el gobernante de esta tierra? Emilia quedó sorprendida por su desconocimiento sobre el dragón divino. Era una parte fundamental de su mundo, una historia que todos conocían desde la infancia. Respiró hondo y comenzó a explicar, con voz paciente y suave. El dragón divino es el protector del reino de Lugúnica, afirmó. Él nos protege de todas las formas de maldad y concede al reino un gran poder. Todos, desde la gente común hasta los más altos nobles, siguen su voluntad. El consejo, responsable de la selección, se remite al juicio del dragón. Ella hizo una pausa y reunió sus pensamientos. El deber de la reina, una vez coronada, es defender el pacto entre el dragón y el reino. Este pacto garantiza que el dragón continuará alejándose de las enfermedades y los desastres de nuestras tierras. Subaru y Killua absorbieron esta información y sus mentes procesaron la extraña y casi alienígena estructura política. Comprendieron por qué odiaban a Emilia. Su parecido con la bruja era una herida profunda y visceral para la gente de esta nación. También entendieron el papel del dragón divino como protector y la razón por la que su palabra era ley. A medida que continuaba la conversación, Killua siguió comiendo y su apetito parecía interminable. Había aprendido que comer le ayudaba a pensar y que tenía mucho que procesar. Luego preguntó, con la voz mezclada con una genuina curiosidad. Está bien, entiendo por qué la gente te teme. Pero ¿quién era exactamente esta bruja de la envidia? ¿Por qué devoró la mitad del mundo? ¿Y cómo la detuvieron?
Estaba ansioso por conocer la historia completa. Subaru, que había quedado atrapado en sus propias teorías, imaginando a la bruja como un jefe final o un antagonista principal, volvió a llamar la atención. ¿Sí? Dijo con voz ansiosa. ¿Qué le pasó? Ella todavía está por aquí. La idea de luchar contra una bruja oscura para limpiar el nombre de Emilia le producía emoción. Emilia dejó escapar un pequeño suspiro de disculpa. Lo siento, dijo con voz suave. Ya dije su nombre antes. Hizo una pausa y su expresión se volvió seria. El nombre de la bruja de la envidia es Atella. En cuanto a lo que le pasó, dudó, como si recordara un recuerdo doloroso, finalmente fue sellada por 3 grandes héroes. El sabio, el santo de la espada y el dragón divino de Lugúnica. Capítulo 15, si mi única pista está muerta. La luna había alcanzado su cenit, un orbe pálido y luminoso suspendido en la oscuridad del cielo nocturno. Su luz plateada cayó en cascada sobre la mansión de Roswell, iluminando la gran finca con un brillo etéreo y fantasmal. Dentro de los pasillos sombreados, 2 figuras se movían con gracia silenciosa y practicada. Ram, con su cabello rosado brillando tenuemente bajo la tenue luz, caminó junto a su hermana Rem, cuyo cabello azul parecía absorber las sombras que la rodeaban. La voz de Rem era un murmullo bajo y perturbado. Todavía no puedo creer lo que escuché allí. Sus palabras estaban cargadas de una persistente incredulidad y el eco de las acusaciones formuladas contra su amo aún resonaba en sus oídos. Ram dejó escapar un suspiro suave y cansado, sus ojos rosados se estrecharon con una luz fría y calculadora. Es una suerte que Lady Emilia les haya explicado la situación, dijo con una voz cargada de una irritación apenas disimulada. De lo contrario, habría hecho algo de lo que podría haberme arrepentido. Sus pensamientos eran simples y violentos en ese momento. Ella no quería nada más que golpear la cabeza del niño de pelo blanco contra la mesa y obligarlo a retractarse de sus viles acusaciones contra Lord Roswell. La sola idea de que su amo, el hombre que les había dado un propósito y un hogar, pudiera ser un traidor era un insulto que exigía sangre. Ren, comprendiendo la furia de su hermana, asintió en señal de acuerdo. Pero parece extraño, reflexionó con voz pensativa. Por lo que dijo a Lady Emilia, parece que los dos no la conocen desde hace mucho tiempo. Recordaba la breve explicación que les había dado Emilia después de que los niños fueron a lavarse. El medio elfo había compartido el esquema básico de los acontecimientos del día, el encuentro casual, la pelea con el asesino, la recuperación de la insignia. Era una historia que, aunque dramática, también era extrañamente simple. Los labios de Ram se curvaron en una sonrisa fina y conocedora. Sí, les hemos preparado habitaciones separadas, por supuesto, dijo con voz que transmitía un dejo de desdén. Pero ese niño tonto, el que tiene la ropa extraña, decidió quedarse en la misma habitación que el otro. Es bastante desconcertante. Hizo una pausa y su expresión se endureció al recordar al otro invitado. Ella había percibido un olor a algo oscuro e inquietante proveniente de él, un olor que le hacía hervir la sangre y despertaba un deseo primario de matar. El chico con ese aroma distintivo y la ropa extraña, continuó, con la voz baja hasta un susurro venenoso, no parecía esperar ese tipo de sugerencia del otro. Pero el chico de pelo blanco, Killua, lo propuso, y el tonto simplemente lo aceptó. Los ojos de Ren se entrecerraron y sus propios sentidos se encendieron. ¿No lo sientes tú también, hermana? Ella preguntó, con voz baja y un silbido cauteloso. Ese niño de ojos pervertidos lleva el olor de la bruja. Un hedor repugnante y despreciable. Para los gemelos, que tenían un sentido del olfato excepcional, un don que les permitía detectar la mancha de las brujas con precisión sobrenatural, el olor era inconfundible. Aunque era débil, un rastro persistente incrustado en su propio ser, estaba allí. Era una mancha que lo marcaba como algo más que humano, algo a lo que temer y destruir. Rama sintió, su expresión era sombría. Podría ser un espía, dijo con voz plana y analítica. Aún no estoy seguro. Actúa como un tonto, lo que podría ser un acto de brillantez incomparable, o podría significar que es genuinamente un idiota. De cualquier manera, debemos ser cautelosos. Sus palabras fueron una advertencia, un llamado a la vigilancia ante una amenaza potencial. Los pequeños puños de Rem se apretaron a sus costados y sus nudillos crujieron con un sonido agudo y siniestro.
Lo vigilaré, dijo con voz fría y mortal. Y si intenta algo, ella no terminó la frase, pero la implicación flotaba en el aire, tan afilada y peligrosa como una espada. Ram suspiró y extendió la mano para colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hermana. No te apresures, dijo, con la voz ligeramente más suave. Mantén la calma por ahora. Esperaremos hasta que regrese el maestro. Él nos dirá qué hacer. La mención de su maestro pareció calmar la rabia de Ren y su cuerpo se relajó ligeramente. Con esto la conversación terminó. Los gemelos se separaron y cada uno tomó un camino diferente a través de los pasillos laberínticos de la mansión. Ren fue a patrullar el terreno, sus sentidos alertaron de cualquier intruso, mientras Ram asumió la tarea de asegurar el interior. En lo alto de la torre central de la mansión, una figura sombría se deslizó a través de una ventana a una velocidad casi sobrenatural. Se movía como un fantasma, su cuerpo parecía fluir por el aire antes de aterrizar silenciosamente en una silla lujosa y ornamentada detrás de un escritorio enorme y pulido. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de las velas, y las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. El hombre que estaba sentado allí era un espectáculo digno de contemplar. Su cabello era de un azul profundo y vibrante, cayendo en suaves ondas alrededor de su rostro. Sus ojos eran de un oro llamativo y luminoso, brillando con una inteligencia a la vez aguda e inquietante. Un extraño maquillaje azul adornaba su rostro, dándole la apariencia de un bufón de la corte, o quizás de un payaso siniestro. Sonrió, una amplia y teatral sonrisa, pero sus ojos eran fríos, calculadores y estaban llenos de una rabia latente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño libro negro, con la tapa sin marcar y las páginas pareciendo absorber la luz que lo rodeaba. Las cosas no van según lo previsto, murmuró, con voz baja y sedosa. Parece que algo ha cambiado. Todavía sonreía, pero la expresión era retorcida, una máscara fea que no lograba ocultar su furia. Algo había salido mal, algo que amenazaba con descarrilar sus planes cuidadosamente elaborados. Apenas estaba empezando a reflexionar sobre las implicaciones, cuando escuchó un sonido suave y familiar. Un suave golpe a la puerta. La puerta se abrió y dejó al descubierto a Ram. Su expresión, que había sido fría y formal todo el día, se suavizó hasta convertirse en algo más cálido y tierno. Se movió con una gracia elegante, casi felina, acercándose al escritorio. La sonrisa de Roswaal se volvió genuina, un destello de calidez en sus ojos dorados. «Has vuelto temprano, mi señor», dijo con voz suave y llena de un afecto tranquilo. Ella se acercó y él se hizo a un lado, dejándole espacio. Se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en su regazo y su cuerpo se relajó mientras respiraba profundamente y contenta. Fue un momento de paz, un momento robado de intimidad en medio de sus deberes. Roswaal acarició suavemente su cabello rosa, moviendo sus dedos con un ritmo practicado y relajante. «Ram», murmuró, con la voz llena de una suave calidez, «te he extrañado. Pude resolver el asunto antes de lo esperado, así que regresé temprano». «¿Cómo está Emilia?» Estaba preocupado, no solo por su seguridad, sino también por su estado mental. Ram comenzó a hablar, su voz era un murmullo suave y melódico. Contó todo lo que había aprendido de Emilia, cada detalle de los acontecimientos del día. No escatimó nada, su memoria era impecable y su relato una crónica perfecta del caos del día. Roswaal escuchó en silencio, su mano nunca cesó su suave movimiento y su expresión era ilegible. Cuando ella terminó, él dejó escapar un zumbido bajo y reflexivo. «Interesante», dijo, su voz una mezcla de sorpresa y diversión. «El chico llamado Killua sospecha de mí, ¿verdad?» Había un toque de deleite oscuro y sardónico en su voz, como si la acusación le pareciera más divertida que insultante. La voz de Ram se endureció y su calidez anterior fue reemplazada por una furia fría y protectora. «Sí. Quería golpearlo en ese momento», admitió, con su voz un silbido venenoso. «Pero me acordé de tus órdenes. No debía hacer daño a los invitados, sin importar lo que dijeran». Su lealtad era absoluta, su obediencia incuestionable. Roswaal sonrió, una expresión genuina y de aprobación. «Lo hiciste bien, Ram», dijo, con la voz llena de una calidez genuina. «Son nuestros invitados, después de todo.
Ayudaron a Lady Emilia y eso es más que suficiente. Sus sospechas son lógicas. Hizo una pausa y un destello de algo más oscuro pasó por sus ojos. No quiero que te preocupes por eso. Rama sintió y su cuerpo se relajó aún más. Ella todavía estaba enojada, pero las palabras de su maestro tuvieron un efecto tranquilizador en ella. Sintió que la tensión se le escapaba de los músculos y era reemplazada por una confianza profunda y duradera. «Haré lo que me ordenes, mi señor», dijo, con voz suave y obediente. La expresión de Roswaal se volvió más seria. «Con todos estos acontecimientos desarrollándose», dijo con voz baja y contemplativa, «no puedo evitar sentir que algo verdaderamente inusual está sucediendo. Necesito investigar esto más a fondo». Hizo una pausa y su mirada se volvió distante. «Mientras tanto, quiero que cuides de nuestros huéspedes. Tengo algunos preparativos que hacer aquí». Necesitaba tiempo para consultar sus textos prohibidos y adivinar la naturaleza de esta nueva variable que había sido incluida en su ecuación cuidadosamente construida. Ram permaneció acostado en su regazo durante otra media hora, mientras su cuerpo absorbía lentamente las vastas reservas de maná que irradiaban desde el cuerpo de Roswaal. Fue un proceso a la vez restaurador y profundamente reconfortante. Sintió que su fuerza regresaba y su mente se aclaraba. Finalmente se levantó, su expresión era una máscara de deber sereno. «Haré lo mejor que pueda, mi señor», dijo con voz firme. Ella hizo una reverencia y salió de la habitación, con sus pasos en silencio y con un propósito. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, la expresión de Roswaal cambió. El calor desapareció de su rostro y fue reemplazado por una intensidad fría y analítica. Sus ojos volvieron al libro negro y sus dedos recorrieron su cubierta. «Este cambio definitivamente no es bueno», murmuró, con voz baja y peligrosa. «¿Quién es ese chico? Él no está en el libro. Y eso debería ser imposible». Estaba realmente conmocionado. El libro, su posesión más preciada, su guía hacia el futuro, le había mostrado una visión de un joven que aparecería y ayudaría a Emilia. Había planeado utilizar a ese hombre como peón en su gran plan. Pero este niño de pelo blanco, este Killua, no estaba en el libro. Era una anomalía, una variable que sus cálculos no habían tenido en cuenta. Miró fijamente el libro y su mente se aceleró. ¿Quién carajo es este chico? Siseó, su voz era un susurro venenoso dirigido a la habitación vacía. ¿Es él una nueva pieza del rompecabezas con la que tengo que lidiar? ¿O el destino mismo ha conspirado para ponerlo en mi camino, para obstaculizar mi objetivo final? Estaba solo con sus pensamientos y su paranoia crecía cada segundo que pasaba. Luego, después de un largo y tenso silencio, sonrió. Era una sonrisa lenta, amplia y maníaca que se extendía por su rostro, una sonrisa de locura pura y sin adulterar. «No importa», declaró, con la voz llena de una convicción fanática. «Nada me detendrá. No este chico, no el destino en sí. Lograré mi objetivo, cueste lo que cueste». Dirigió su mirada hacia la pared, con los ojos ardiendo de pasión febril. «Te volveré a encontrar, mi maestro», susurró, con la voz llena de un anhelo desesperado y obsesivo. Mientras tanto, en una habitación de invitados en el lado opuesto de la mansión, Subaru miraba al niño de cabello blanco que había insistido en que compartieran una habitación. Killua estaba tendido en una de las dos camas grandes y cómodas, con la mirada fija en el teléfono que Subaru le había dado. El dispositivo estaba muerto y su batería completamente agotada. Subaru, que había estado viendo a Killua jugar con el ladrillo inútil, finalmente habló. Su voz era una mezcla de curiosidad y sarcasmo. «¿Vas a hablar ahora?», preguntó con voz apagada. «Insististe en que compartiéramos una habitación, pero has estado completamente en silencio desde que llegamos aquí. Y estás jugando con un teléfono muerto que no tiene forma de cargarlo». Hizo una pausa y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. «No me digas que el gran y malo asesino tiene miedo de dormir solo». Estaba bromeando, pero había un toque de curiosidad genuina en su voz. Killua finalmente dejó de jugar con el teléfono y lo colocó en la mesita de noche. Se giró para mirar a Subaru, su expresión era seria. «No sé qué decirte», dijo con voz apagada. «Parece que no entiendes nada de lo que pasa a tu alrededor». Subaru quedó desconcertado por la franqueza de la declaración.
El tono del niño era muy diferente de su habitual sarcasmo juguetón. Sus ojos azules eran agudos, analíticos y absolutamente serios. El comportamiento juguetón de Subaru desapareció, reemplazado por una curiosidad genuina y preocupada. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz baja. No entiendo. Estamos en esta mansión, hemos comido, hemos hablado de muchas cosas en la cena y hemos aprendido mucho sobre este lugar. ¿Por qué estás tan tenso? Estaba tratando de comprender, de cerrar la brecha entre sus percepciones de la situación. Killua se sentó y su mirada se fijó en Subaru. Algo anda mal con esta mansión, dijo con voz baja y urgente. Aún no estoy seguro, pero puedo sentirlo. Las criadas, el ambiente, incluso esta habitación, hay algo siniestro aquí. Hay muchos secretos. Hizo una pausa y su expresión se hizo más intensa. Y no son solo las criadas. En el momento en que llegamos, te miraron con genuinas intenciones de matar. Y no me refiero a tus miradas pervertidas. Conozco esa mirada. Querían matarte. Y estoy convencido de que no fue por cómo los mirabas. Subaru se burló, tratando de descartar la idea. ¿No es eso una exageración?, dijo, con voz incierta. Tal vez simplemente estaban molestos. Lo admito, estaba actuando un poco raro. Era la primera vez que veía sirvientas reales en un mundo isekai. Y eran gemelos, por Dios. Estaba tratando de racionalizar su comportamiento y restar importancia a la amenaza. Incluso para él, parecía una excusa débil. El comportamiento frío y hostil de las criadas había sido más que una simple molestia. Había sido algo mucho más primario, mucho más peligroso. Killua meneó la cabeza y una expresión de exasperación en su rostro. Es más complicado que eso, insistió. Te miraban como si fueras una amenaza. Y eso es lo que me parece extraño. Hizo una pausa y su voz casi se redujo a un susurro. ¿No te parece extraño que me miraran con sospecha, pero a ti con puro odio? Es como si supieran algo sobre ti que no te han dicho. Subaru guardó silencio y procesó las palabras del niño. No había considerado ese ángulo. La hostilidad de los gemelos parecía tan personal, tan visceral, que él asumió que era solo culpa suya. Pero ¿qué pasaría si Killua tuviera razón? ¿Qué pasaría si hubiera algo más, algo que él no sabía, que fuera la verdadera causa de su odio? ¿Crees que se suponía que debían mirarte con intención de matar? Finalmente preguntó, su voz era un susurro nervioso. Killua simplemente suspiró, con una expresión de profundo cansancio en su rostro. Eres un idiota, dijo con voz apagada. Lo que estoy diciendo es que me pareces débil. Y estoy seguro de que esas dos criadas están altamente capacitadas. La de pelo azul es increíblemente fuerte, lo vi cuando llevaba el bloque de hielo. La de cabello rosa es probablemente la líder, mientras que la de cabello azul es la seguidora, pero sigue siendo peligrosa. Estaba analizando su potencial de combate, exponiendo la amenaza con fría precisión profesional. Subaru lo pensó. Había notado la dinámica entre los gemelos, la forma en que el de cabello rosado, Ram, parecía dar órdenes que Rem seguía sin cuestionar. No era estúpido, no cuando se trataba de dinámica social. Pero todavía no veía el panorama más amplio. ¿Y qué?, preguntó, con la voz llena de confusión. ¿Cuál es tu punto? Killua se inclinó hacia adelante y su voz fue un susurro agudo y urgente. El punto es que te miraban como si quisieran matarte antes de que les dijeras una palabra. Eso significa que tenían una razón. Una razón que no tenía nada que ver con tus ojos pervertidos. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la de Subaru. Te odian. Y estoy dispuesto a apostar que es porque saben algo sobre ti. Algo que ni siquiera tú mismo conoces. Estaba haciendo una suposición descabellada, pero sus instintos le gritaban que era la verdad. Ahora me miran con sospecha, especialmente después de mis acusaciones sobre su amo. Pero no me miran con el mismo odio ardiente. Simplemente piensan que soy una amenaza para los planes de su amo. Pero tú. Te quieren muerto. La cara de Subaru palideció. Sus ojos se abrieron y un miedo frío se filtró en sus huesos. ¿Quieren matarme?, susurró, su voz era un jadeo ahogado y aterrorizado. ¿Pero por qué? Nunca los había conocido antes. No les he hecho nada.
Estaba genuinamente desconcertado, su mente se tambaleaba ante la posibilidad de que su vida estuviera en peligro simplemente por existir. Killua negó con la cabeza. Aún no sé la respuesta a eso, admitió. Pero por eso hay que tener cuidado. Manténgase alejado de ellos. Y trata de no estar solo con ellos. Se reclinó y su expresión fue reflexiva. Por eso quería que compartiéramos una habitación. Necesito vigilarte. No puedo resolver este misterio si mi única pista está muerta. Su voz era fría, casi clínica, pero había un indicio de preocupación genuina debajo de la superficie. Y tengo la sensación de que las respuestas llegarán mañana. Su amo, Rosoal, probablemente regresará. Y luego, tal vez, podremos resolver este rompecabezas.